Todo el contenido de este vídeo es a modo educativo. En ningún caso supone una recomendación para operar o invertir con tu dinero. La responsabilidad sobre tus operaciones e inversiones es únicamente tuya. Cualquier inversión con productos financieros contraen un riesgo de pérdida de dinero, por lo que debes informarte con tu broker o banco sobre dichos riesgos. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del análisis de la bolsa para hoy. Soy José Antonio Gómez y esto es GoWeight, tu canal sobre la bolsa de valores de Nueva York. Vamos a ver el análisis para hoy. Bien, el mercado durante el día de ayer al final estuvo en posición bajista. Como ya dijimos, había serias dudas o teníamos serias dudas de cómo se podía comportar. Al final hemos visto pues que el peso de la MA200 que rondaba por aquí tras este retroceso de los últimos 2 días pues ha hecho su función y ha tirado todo el mercado a nivel general hacia abajo, ¿vale? Salvo algunos valores que no han respondido así. Por lo tanto hubo una jornada bastante bajista en todo el parque. Como dijimos, Nvidia estuvo muy interesante a ver qué podía hacer. En principio nuestra posición era que hiciese recuperación de este gap que hizo en la apertura, pero tras la apertura de inicio que hizo en el mercado, rompiendo el mínimo del día anterior con otro gap y viendo que estas primeras velas rompían el soporte 1 y el soporte 2, claramente vimos que no correspondía. Entonces, en este caso nuestro análisis pues se vio girado tras la apertura de Nvidia. Este es uno de los trabajos de los analistas, ¿no? Que en cuanto vemos que el mercado no se comporta como esperamos, pues tenemos que adaptar nuestra teoría o nuestro análisis a las reacciones del momento. Entre el volumen y el precio, tal y como se comporta, pues debemos sacar las conclusiones necesarias para valorar nuestra posición. Y por supuesto, como era en este caso, pues no arriesgarnos a meter una operación en largo, puesto que el mercado no se estaba comportando como nosotros pensábamos. En el caso de Apple, sí que tuvimos el análisis esperado de que podía bajar, y además nosotros cogimos una operación aquí bastante interesante. Cuando vimos que la apertura hizo este gap down y además rompiendo el mínimo del día anterior, vimos que el volumen hizo un retroceso aquí sin haber... O sea, como confirmación de la rotura del mínimo del día anterior que hizo, y por tanto entramos justamente aquí, en esta vela de aquí, y nos salimos aquí al ver que el volumen aumentaba en estas 2-3 velas, ¿no? Una operación corta de apenas unos 10 minutos, pero que nos dio un 30 o 40% de beneficio interesante en opciones. Y luego al final toda la jornada estuvo bajista, con lo cual hubo más posibilidad de entradas a lo largo de todo el día, pero como ya sabéis, nuestras posiciones suelen ser siempre en las aperturas de jornada, que es cuando más fiabilidad da. En Tesla fue otra de las que nuestro análisis pues también funcionó. En este caso esperábamos que siguiera hacia arriba y que rompiera estas dos resistencias que tenía sobre los 3.57.55 y 3.60 y 3.44. Efectivamente fue así, llegó hasta un máximo a los 3.66.82 y de ahí se empezó a girar el mercado. Entonces nosotros, como estábamos atentos, vimos este retroceso tras romper la resistencia 2 en este aumento de volumen importante, donde se frenó esa subida, y en vistas de que el volumen enseguida cayó, bajó, nosotros entramos en posición larga y cogimos una operación larga pues de aquí hasta aquí en Tesla. Y también tuvimos un beneficio de un 40% aproximadamente, con lo cual es bastante interesante esa posición. Luego, ya como vimos, el mercado se giró y entró en posiciones bajistas de corrección debido a la altura donde está hoy. Lo más probable es que aquí el volumen sí que ha ido subiendo, ha ido en aumento estos últimos días, está prácticamente en el volumen medio, y veremos lo que hace hoy. Aquí ya sí que se pueden plantear serias dudas, o bien puede ser que el mercado abra alcista y acabe rompiendo por arriba, aunque con esta formación de martillo invertido lo más probable es que se mantenga con algún tipo de pausa en el mercado, con dudas y demás, y veremos qué hace, dependiendo cómo esté toda la jornada a nivel general. Vale, en Microsoft fue una de las que nos equivocamos con el análisis previo que teníamos previsto. Pensábamos que iba a continuar esta posición alcista con el volumen, pero en cambio hizo una caída fuerte, ¿no? Entonces aquí vimos claramente, tras la apertura, que además estábamos esperando para hacer una operación importante,
vimos claramente que la operación se giraba y además hizo una rotura limpia del mínimo del día anterior, ¿vale? Como valor de resistencia y de soporte, perdón, y el S1. Entonces ya una vez que llega a este nivel automáticamente anulas cualquier posibilidad de operaciones en largo, ¿no? Puesto que se está girando, se ha girado la operación que esperabas y por tanto aquí ya no tienes nada más que hacer, salvo que te plantees entrar en corto viendo algunas buenas posibilidades. En este caso, tras esta rotura y el rompimiento de la MA200, pues sería una buena posición para poder entrar y se hubiera sacado bastante beneficio, porque el movimiento fue apenas de 107 que rompió hasta 104, $4 de bajada, pues es bastante movimiento. Vale, Chipotle es otra de las que analizamos y vimos claramente que iba a la baja y así fue. En esta no cogimos operación porque bueno, no estábamos pendientes de ella porque vimos que otras eran mejores opciones que esta, pero fue bastante buena. Hizo rompimientos del mínimo, soporte S1, además rebote en confirmación, o sea que al final la señal fue totalmente clara. El volumen se comportó respetando los puntos de parada y pausa del mercado, o sea que fue muy importante. Aquí se podía haber cogido buenos beneficios de ella. Goldman Sachs, en esta la previsión nos falló también. Teníamos previsto que aquí empezase a reaccionar, en cambio el mercado pues acabó bajando incluso rompiendo este nivel de soporte en torno a los 199,50. En este caso la estábamos siguiendo porque aquí veíamos que podía ser una oportunidad interesante, lógicamente no hicimos ninguna operación y esperábamos que rompiera hacia arriba. Entonces, como no fue el caso, abrió bajista, pues nos abstuvimos de hacer ninguna operación en esta. Continuamos pensando que puede ser que reaccione aquí. Sí que es verdad que ante las caídas de ayer, pues hoy hay que estar con mucha precaución, pero la esperanza es que pueda rebotar y que siga hacia arriba, ¿vale? Entonces hay que estar simplemente atentos a ver qué es lo que hace. En caso de que siga cayendo y rompa, pues posiciones bajistas claramente y ya está. Pero hay que esperar un poco a que salga de esta zona, porque estando tan cerca del soporte puede reaccionar de cualquier manera y hacer cualquier cosa. Vale, Boeing es otra de las operaciones que hicimos ayer, ¿vale? En nuestro caso estábamos esperando que ya reaccionara y subiera desde este soporte que había aquí. No fue el caso y acabó rompiendo. Nosotros lo vimos en la apertura cómo rompió y cambiamos nuestro plan directamente. Ya vimos que estaba en posición bajista, nosotros entramos en largo en este retroceso, ¿vale? Porque vimos claramente con el volumen que aquí se generaba un retroceso y hicimos una operación muy corta, prácticamente de scalping desde aquí hasta aquí, ¿vale? Teniendo un 15% de beneficio, pero bueno, ya es suficiente, ya estábamos al tanto, sabíamos que teníamos que salirnos pronto porque teníamos este canal bajista que estaba como techo, ¿vale? Simplemente del retroceso que pudiera hacer y por tanto se volvería bajista en cualquier momento y la probabilidad era que fuera en torno a S2, ¿vale? Que era el movimiento que hacía. Entonces nosotros buscamos esta operación, nos salió bien y como digo tuvimos un interesante beneficio. Pero ya vimos en la apertura que tras romper el mínimo del día anterior que estaba aquí justamente en S1, pues que esta acción hoy era muy difícil, o ayer era muy difícil que se volviera hacia arriba, ¿vale? Por lo tanto automáticamente se anulan las posiciones alcistas a largo plazo, es decir, para toda la jornada en intradía. En cambio para scalping siempre puedes hacer una operación de scalping en un retroceso pequeño y obtener un beneficio interesante. Vale, McDonald's abrió al alza, nosotros esperábamos que pudiera seguir, sí que había bastantes dudas de lo que podía hacer o no. Empezó rompiendo el máximo del día, pero no consiguió llegar ni siquiera a R1. Por lo tanto, aquí se pierde la fuerza de subida y ya te entran las dudas de si entrar o no entrar en opciones alcistas. En el caso de volver a llegar a la rotura, vimos que el comportamiento no seguía ningún patrón de intentar volver a coger la senda positiva, ¿no? De intentar seguir subiendo el precio y por tanto descartamos cualquier posibilidad de entrar en largo. Y tampoco en corto porque las señales realmente no fueron claras. Aquí esta operación, este nivel con una vela de pausa, con un volumen tan grande, no te da ninguna certeza de lo que vaya a hacer el precio, ¿vale? Entonces aquí descartamos cualquier posibilidad tanto de largo como corto y simplemente dejamos pasar la jornada hasta ver qué es lo que hace y lo que pronostica. Para el día de hoy seguimos igual, muchas dudas.
de hacia dónde puede ir, si realmente puede romper o no. Por lo tanto, pendiente, si es un valor que te gusta, pues seguirlo tranquilamente, y si realmente da algún símbolo claro de mercado alcista o bajista, pues entonces entra en operación, si no simplemente esperar. Vale, en el caso de Walmart, esperábamos que reaccionara ante este soporte de aquí. Ayer por fin lo rompió, ¿vale? Anulando nuestro pronóstico de que podía subir, y por lo tanto a partir de hoy se espera que pueda seguir cayendo. Ahora sí que es verdad que no tiene ningún soporte prácticamente hasta valores de 93, 92,96 hasta esta zona de aquí, por lo tanto tiene una caída limpia para 1 o 2 días bajistas en el mercado. Por tanto es interesante para posiciones bajistas durante hoy. En Disney ya dijimos que tenía que caer tras la rotura de este canal alcista. Era interesante y además ayer hizo un movimiento espectacular. Fue muy bonito. En principio, en la apertura de jornada hubo un poco de movimiento al alza, luego un retroceso bastante importante y luego por último una subida espectacular. Pegó aquí un movimiento en el cual tiró el volumen hasta un máximo prácticamente de fin de jornada, en mitad de una jornada, que es algo que normalmente no suele pasar. Y cuando pasa esto con tanto volumen significa que el movimiento se ha agotado. Aquí automáticamente se deshacen todas las operaciones, además coincide la resistencia de R2 justo ahí, y esto significa que a partir de aquí la opción se va bajista. Entonces, si estás atento y ves este movimiento con este volumen y que en la siguiente vela el volumen cae, tú aquí ya puedes intentar entrar en posiciones bajistas. Y es lo que se podía haber hecho. Nosotros ya no estábamos en el mercado, ya habíamos cerrado nuestras posiciones y por tanto no podíamos entrar con nuestro plan de trading, pero era muy bonito. Si lo estabas esperando, pues aquí tenías la oportunidad de oro para entrar en corto en este volumen y luego por salirte donde quisieras, porque estuvo toda la jornada bajista. Por lo tanto, aquí podías tener un beneficio tranquilamente de un 800%, un 1000%, o sea, una cosa desorbitada. Así que muy buena operación para Disney. Para hoy esperamos que siga bajista, aunque el volumen ya aumentó, ha subido un poquito, puede ser que se frene un poco el precio y que se mantenga ahí un par de días más, o que continúe bajista durante el día de hoy. Por lo tanto, atentos a Disney a ver qué hace. Vale, en Visa, como la mayoría de empresas financieras, vimos una caída espectacular en el día de ayer, rompiendo mínimo del día anterior y una caída limpia prácticamente sin pausas, sin retrocesos, con lo cual si estabas pendiente a posibles roturas de soportes, soporte 1, soporte 2, era posibilidad de entrada, el volumen además se mantenía, no subía en exceso superando el volumen medio prácticamente hasta aquí, y desde este rompimiento hasta aquí pues tienes un beneficio bastante interesante. Vale, para hoy, por ejemplo, Visa está en la línea de la MA200 a nivel de diario, en gráfico de diario, por lo tanto a ver cómo reacciona. Depende cómo empiece el mercado, puede ser que se vaya al alza o que continúe la caída, pero hay que tener precaución en esos niveles. Vale, en Netflix ya decíamos que teníamos dudas de qué es lo que podía hacer, puesto que el volumen había aumentado muchísimo aquí en esta caída y por tanto podía haber hecho una frenada. Hemos visto que los 2 días siguientes ha habido acumulación con incertidumbre del precio, y finalmente ayer, pues contagiado por todo el mercado, pues decidió caer, ¿no? Como todas las tecnológicas. Por lo tanto, aquí hubo operaciones interesantes para entrar en corto. Para hoy seguimos manteniendo nuestra duda, puesto que estamos en un nivel de soporte en los 271,39 y por tanto no sabemos qué puede hacer, si puede romper, si no puede romper, si mantiene y respeta el canal bajista, o ya veremos. Por tanto, precaución, ya que no hay nada claro en Netflix. Micron Technology, pues lo mismo que casi todas, bajista, hizo reversión de la posible recuperación que llevaba, aumentando un poquito el volumen, pero puede seguir cayendo por lo tanto para el día de hoy, y ya vemos que un movimiento muy interesante para opciones en corto, rompiendo niveles de soporte, haciendo retrocesos con nivel acumulativo en estos niveles que te permitían entrar más tarde en el mercado, o sea que prácticamente operaciones muy limpias y muy claras. Igual que hemos visto en Visa, Mastercard está en la misma situación. En cambio, Mastercard ya sí que ha roto el valor de la MA200 del diario, por lo tanto puede seguir cayendo durante el día de hoy hasta aproximadamente los $184, que es un nivel de soporte en este rango, ¿no? 183,83.
Y por último EA Sports, que vemos que está en un canal completamente bajista y claro, ya lo habíamos dicho antes, que podía seguir cayendo tras este nivel de acumulación de estos días. El volumen no ha aumentado mucho, con lo cual se espera que siga cayendo para el día de hoy, y es una de las interesantes para el día de hoy que nosotros tenemos también prevista observar. Y hasta aquí nuestro análisis para hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o algún comentario lo podéis dejar en las descripciones de abajo y ayudarnos a dándole al me gusta y suscribiros a nuestro canal para que veáis los próximos vídeos. Si le dais a la campanita os avisará YouTube del próximo vídeo que subamos, así estaréis al tanto y no os perderéis ninguna de las oportunidades. Así que vamos allá, aprovechar el mercado. Gracias por vernos, adiós.